Gracias, señor presidente. Buenos días. Berenice Telles, de Diario Independiente Digital, Elite de México. Mi pregunta es, el día de ayer, dieron un comunicado frente que se está generando en la oposición, donde mencionan que ellos tienen un proyecto de país, es un proyecto que ellos denominan proyecto, de país y hacen una crítica a su gobierno, como siempre, presidente. Sin embargo, bueno, pues viendo el panorama en el que se encuentra en estos momentos México, conociendo la labor que usted ha desempeñado por muchos años, esta labor ardua de estar en la oposición en un primer momento, y luchar contra viento y marea, pues por muchos años, presidente, y hablar de un proyecto en estos momentos, pareciera que la oposición está generando ocurrencias, no por demeritar a nadie, pero difícilmente, incluso en estos momentos, ante el tema de las corcholatas, llamadas corcholatas, pues es que no vemos que haya este espíritu de realmente de transformación de lo que viene. Los mexicanos a veces nos intentan confundir con estamos bombardeados por mucha información, mucha de ella es falsa. Estaba leyendo hace un rato los diarios, los titulares, hablan de que, bueno, hubo mayor crecimiento económico en el periodo de Peña que en el de su gobierno, mayores empleos, cuando, bueno, pues usted atravesó por una pandemia, una guerra, en fin, muchas cosas que son falsas. Y ahora, bueno, la oposición viene con este tema de un proyecto de nación. Quisiera preguntarle, el proyecto que usted encabeza, nos queda claro a millones de mexicanos que no es una ocurrencia, que usted ha venido luchando por la transformación de este país, contra viento y marea, como ya lo mencioné, por muchas cosas. Desde la oposición, no le tocó una oposición cómoda como la que están ahorita la oposición actual, le tocó una oposición bastante férrea y pues dura, porque no era lo mismo cuando se era perseguido político que actualmente. Entonces, ¿cómo visualiza qué va a pasar cuando usted se vaya? Ya sé que se lo ha preguntado muchas veces, pero ¿qué va a pasar? Ya sé que dice que el pueblo, pero con este bombardeo de información falsa, donde no dicen las cosas como son, donde pues ha sido a base de mentiras que intentan sostener algunos privilegios con los que todavía cuentan. ¿Cómo visualiza? ¿Qué va a pasar cuando usted se vaya? Podría decir que, parafraseando al presidente Juárez, podría repetir que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. El triunfo de los conservadores es moralmente imposible. Hablando de sus proyectos o del proyecto que mencionan, que desde luego no está escrito ni esbozado, pero es cosa de imaginar cuál es su proyecto en la fachada, porque en el fondo su proyecto es robar.
pero en la fachada su proyecto es utilizar al gobierno para servirle a las minorías. Fíjense, esto para los jóvenes. Cuando se decidió, después de una crisis provocada por Salinas y Cedillo, por el gobierno de México, neoliberal, corrupto de ese entonces, se produce una crisis económica y se decide rescatar a los de arriba con el sofisma, la mentira de que si se rescataba a los de arriba, esto iba a tener un efecto favorable para rescatar a las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas empresas siempre las han utilizado como bandera. Las pymes siempre hablan de eso. Pero en nombre de las pymes, ellos son los que se aprovechan, los de mero arriba, los de la cúpula. Entonces deciden rescatar a los de arriba, banqueros, grandes empresarios, y firman pagarés para convertir las deudas de estas empresas y de estos bancos en deuda pública, en deuda de todos los mexicanos. Eso es lo que se conoce como FOA-PROA. Esto pasó en el gobierno de Cedillo. Bueno, esa deuda está estimada en 3 billones de pesos. Cuando Cedillo informó la primera vez de este rescate, habló que nos iba a costar 125,000 millones de pesos y terminó costándonos 3 billones, muchas veces más, al grado de que ya se han pagado cerca de 2 billones y todavía hay 1 billón pendiente. Año con año hay que destinar del presupuesto de 40 a 50,000 millones de pesos solo para pagar los intereses de esa enorme deuda que se va a terminar de pagar 30, 40, 50 años más adelante. Bueno, ¿quién creen ustedes que cuando se aprobó en el Congreso esta operación, esto para los jóvenes, cuando se aprueba esta operación, un 12 de diciembre de 1998, Día de la Virgen de Guadalupe, votó el PRI y el PAN juntos en el Congreso. ¿Quién era secretario de Hacienda? ¿Lo puedes buscar? Porque me puedo equivocar.
El secretario de Gobernación era Francisco Labastida Ochoa. Estaba en 98 al principio, pero había estado en ese entonces Gurría, cambiado después por Guillermo. José Ángel Gurría. Es el que está al frente en estos momentos. Bueno. ¿Quién es ese señor? José Ángel Gurría. Estamos hablando de 1998, 97, 98. Me acuerdo porque yo era dirigente de un partido y me querían convencer y me invitaban a cenar a Bastida y Gurría. Bueno, ¿quién es ahora? ¿Cuánto tiempo ha pasado del 98 a la fecha? 25 años. 35 años, por eso le hablo a los jóvenes. 25, porque los que tienen 25 años pues estaban naciendo, tiernitos. ¿Quién es ahora el responsable del proyecto del bloque conservador? De ese proyecto al que tú hablas. Gurría. Se le llegó a llamar el ángel, porque es José Ángel, se le llamó el ángel de la dependencia. ¿Qué no pueden buscar a otro? O sea, ¿qué no tienen economistas, especialistas? Tienen que regresar a los mismos. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Pues ese, el de poner al gobierno y sobre todo el presupuesto, que es dinero de todos los mexicanos, para servir a una minoría rapaz, corrupta. Por eso hablamos del modelo neoliberal, pero la verdad que se trata no de un modelo económico, sino de una política de pillaje, de saqueo, de robo. Aquí me puedo pasar toda la mañana hablándoles de cómo llevaron a cabo el saqueo del país. Estos que quieren ahora regresar, yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. Entonces, ¿qué estoy visualizando? Que van a fracasar. Porque la gente está muy consciente. La gente está recibiendo ahora lo que no le daban. Hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. El gobierno de nosotros da, porque esa es la función básica de un gobierno democrático.
atender al pueblo, sobre todo a la gente humilde, a los más pobres, a los más necesitados. Los otros buscan llegar a los cargos para saquear, para robar, para hacerse grandes con la riqueza mala vida. Eso lo sabe muy bien la gente. Por eso, aunque se nos lancen con todo en los medios de información de manipulación, en los medios de manipulación, no pueden. Ahora ya hasta estamos preparándonos porque como no les funcionó lo de Xochitl, porque ese globo no voló, ya lo están haciendo, a destinar todas sus baterías, las van a orientar, a enfocar a la violencia. Los conozco muy bien, es que los enfrenté durante años y son predecibles, pues les acabo de dar a conocer lo de Gurría. Yo les aseguro que el 99% de los mexicanos no sabía esto de Gurría. Y no es que no quisieran saberlo, es que no se informaba al pueblo. Los medios estaban totalmente apergollados, controlados, y siguen estando. Nada más que ahora existen las redes sociales, existe la mañanera y se corre la voz y la verdad se abre paso y llega hasta el más apartado rincón del país. Ya no es lo mismo que cuando ellos tendían los cercos, las murallas, no pasaba nada, era nada más la opinión del Reforma, que ahí siguen igual, porque tienen sus lectores muy conservadores y que no van a cambiar. Esos, aunque los gobernantes que apoyan les roben y los engañen, van a seguir aplaudiéndoles, porque es una mentalidad conservadora muy difícil de cambio. Por eso no hay que perder mucho tiempo queriéndolos convencer, porque todavía algunos antes nos decían, ¿no? A ver, ¿y cuál es su proyecto? Pero no tienen proyecto. Explíquenos qué va a hacer. Y ya se pasaba uno ahí explicándoles y todo. Lo voy a pensar. Entonces, cuando esto es un consejo, ¿no? Respetuoso para los simpatizantes nuestros, no entren en discusión con personas que
están completamente cerradas. En familias, lo que se llega al acuerdo, es decir, no hablemos de política, porque no nos vamos a entender. Y yo creo que eso es bueno. Eso es lo mismo, no traten de convencer. El que quiera seguir leyendo el Reforma, ¿sí? y a Sarmiento, ¿no? Que quiera escuchar a López Dóriga y a Ciro y se quiera leer los libros de ese señor que vende muchos libros porque se aprovecha sí, de ese sector muy conservador. Martín Moreno, que es muy exitoso, como lo fue en su momento Luis Pasos, que tenía mucha aceptación. ¿Quién otro? Ah, pues el papá de Loret de Mola, también era muy leído. Pues adelante, que sigan su camino. Vamos nosotros a, primero, seguir adelante con nuestro proyecto de transformación. Segundo, mantener la convicción de que estamos defendiendo una causa justa, que el país necesitaba una transformación, que la oligarquía había llevado a México a una decadencia, que vivíamos un proceso de degradación progresivo en todos los órdenes de la vida pública y que estamos con la transformación levantando al país, logrando el renacimiento de México. Se recuperó la esperanza de millones de mexicanos que están contentos, que están felices. Millones de mexicanos. Los que están inconformes pues son los de la cúpula, los corruptos, los traficantes de influencia y los conservadores. Pero pues nosotros seguir adelante defendiendo nuestros ideales, nuestros principios y tenerle mucha confianza al pueblo, porque la gente es muy inteligente y muy leal, es un pueblo sabio. Lo mejor de México es su pueblo, la honestidad de su pueblo. Si nosotros hemos resistido todas las calamidades, si hemos resistido el saqueo de gobiernos corruptos, como no se ha visto en el mundo, porque así ha sido saqueado México, como pocos países en el mundo, y hemos resistido y estamos saliendo adelante, es por la grandeza cultural de México. Y esto, desde luego, tiene que ver con la idiosincrasia de nuestro pueblo. Es un pueblo extraordinario, único. Eso es lo que nos protege. Nuestras culturas
nos han protegido siempre. No voy a dejar de decirlo. Soy convencido. Y tiene que ver con las raíces profundas de las culturas y las civilizaciones que se desarrollaron, que florecieron en lo que hoy es nuestro país. Y eso no se pierde, porque no se trata de bienes materiales o de edificaciones, de las bellas zonas arqueológicas o el arte prehispánico. No, es el pueblo que de generación en generación ha venido formándose con distintas culturas. Y por eso somos fraternos los mexicanos, por eso somos trabajadores los mexicanos, por eso somos honestos los mexicanos. Esa es la grandeza. Y al que lo dude, nada más que se ponga a pensar, ¿cómo es que se van por necesidad nuestros paisanos migrantes a Estados Unidos y allá padeciendo de discriminación, sufriendo, salen adelante y hoy están enviando a sus familiares en México más de 60,000 millones de dólares al año. ¿Qué pueblo es así? Primero, trabajador, pero eso no lo concibe el pensamiento conservador. Para los conservadores reaccionarios, el pueblo de México es flojo. Y si está pobre, es porque no trabaja. ¿No han escuchado eso repetidamente? Bueno, ¿qué demuestra ese envío de recursos? Que es un pueblo trabajador. Si fuese un pueblo flojo, un pueblo indolente, no saldría adelante en ninguna parte. Número uno. Número dos, como enseñanza, la bondad, la generosidad. Mandar más de 60,000 millones a sus familiares, ¿quién lo hace? Pues yo ya estoy viviendo en Los Ángeles y ya estoy viviendo en Chicago. ¿Qué me voy a estar preocupando por mi mamá, por mis hermanos? Es mi vida. ¿Yo ya estoy allá? No, no. Sí me preocupo. Sí estoy pendiente. ¿Cuándo mandaban más? Cuando la pandemia. Y si se compara con otros migrantes de otros países, no es lo mismo. Por eso, nuestro pueblo es extraordinario y por eso estamos saliendo adelante.
¿Qué estamos llevando a cabo como política económica? Entre otras cosas, estamos destinando apoyos abajo, en la base de la pirámide, hacia arriba. Todos los programas de bienestar, 600,000 millones. Pero eso se complementa con 1,200,000,000 de remesas. Imagínense lo que significa. ¿Cuándo se va a invertir tanto? Abajo. Más, pues otras políticas que son distintas a las neoliberales. Por ejemplo, los neoliberales no creían en inversión pública, como en el porfiriato. Pensaban que la política económica era entregar concesiones, contratos, subvenciones a particulares, que el Estado no debía promover el desarrollo, y mucho menos invertir en obras públicas, en obras de infraestructura. Y nosotros estamos invirtiendo en infraestructura, en obras, y esto combinado con la inversión extranjera, pues está reactivando la economía y está generando muchísimos empleos. Tenemos tercer lugar en menos desempleo en el mundo. Somos de los países con menos desempleo en el mundo. ¿Cuándo se había visto eso? ¿Cuándo se había visto en los últimos 40, 50 años incrementos salariales como los de ahora? Por eso vamos muy bien y hay que tenerle confianza a la gente, aunque se desgañiten los conductores de radio, de televisión, insultándonos, magnificando, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la violencia que heredamos. ¿Cómo no se iba a desatar la violencia y se iban a crear las bandas? Sí, se promovía la violencia desde el Estado. Había un narcoestado, pues se crearon las bandas que estamos padeciendo todavía. Además, esas bandas, ¿cómo no iban a tener bases? Sí, había mucha pobreza y se abandonó a los jóvenes. ¿Cómo no iban a tener un gran ejército de reserva para fortalecer a la delincuencia? Si además el estilo de vida tenía que ver con la corrupción, valía el que tenía, el de las alhajas, el de la ropa de marca, el de lujo barato, el de la troca. Ese era el valor predominante, lo material. La corrupción.
Y eso es lo que ahora se está combatiendo y por eso vamos avanzando. Y no me preocupa hacia adelante, porque además estoy seguro que va a continuar la transformación, que le va a ganar el pueblo a la oligarquía. Va a ganar la democracia a la oligarquía. Más bien la preocupación es pues que no sea un personaje como usted, presidente, con esta trayectoria de lucha, con esta conciencia social, porque es algo que no cualquier líder lo trae o lo puede, o concibe un país, una nación, como usted lo ha hecho durante muchos años. Más bien esa es como la preocupación al referirnos a las corcholatas. Pero deben de tener la tranquilidad quienes simpatizan con la transformación de México, que los sustitutos son muy buenos. Es gente con cercanía al pueblo, preparada, con experiencia política, honestos, independientes, que eso es muy importante. Es que la señora Xóchitl Gálvez, pues es Fox, es Salinas, es Claudio X González, es Roberto Hernández. Entonces entran así, los imponen y entran atados de pies y manos. Son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía. En cambio, los que van a recibir el bastón de mando del movimiento de transformación, al que voy a entregarle el bastón de mando, hombre o mujer, pues van a tener autonomía, van a ser independientes, van a tener solo como amo al pueblo de México. Porque imagínense lo que pasaba en nuestro país, eso también para los jóvenes. Zedillo entrega los ferrocarriles luego de este desastre del Fogapro y se va de empleado a la empresa de ferrocarriles que se beneficia con la privatización. Se va a trabajar con ellos. Calderón hace lo mismo. Se va de consejero de Iberdrola. Empleados de los potentados. Se empezó a acostumbrar, bueno, hasta los del CISEN, un señor del CISEN en la época de Zedillo, Tello Pion, se convirtió en el ayudante de un empresario de Monterrey. Los políticos pasaban a ser asesores de los
grandes empresarios. Si trabajaban en el área de seguridad, se iban a las empresas. No los menciono porque ya algunos fallecieron y por respeto. Los técnicos, la secretaria de Energía con Cedillo, también a Iberdrola. Los directores de Pemex, empresas también petroleras extranjeras, privadas. El hijo de don Jesús Reyes Heroles. Jesús, que fue director de Pemex. Y como 2 o 3 a trabajar. Empleados. Es cuando hay un proceso democrático en esta etapa nueva, pues van a trabajar para servirle al pueblo, no para servir a una minoría. Hay que tener confianza de que va a continuar la transformación y tenerle confianza sobre todo al pueblo, a la gente. Y sí, la verdad, aturden en la radio, la televisión, los expertos, los que participan en los programas de opinión en Televisa y en todos los medios, ¿no? Televisa en sus mesas de diálogo, debate, pues a lo mejor 1 de 10, 1, si acaso, de 10, 9 en contra. Ahí está Castañeda, ahí está Riva Palacio, ahí está Aguilar Camín, Sarmiento, Zuckerman, etcétera, etcétera, etcétera. A eso mismo, a eso. Les dan línea. Por algo será. Así dicen allá en mi pueblo. Por algo será. Pero se ve, ya me di cuenta. O sea, es muy notorio que Televisa la trae contra Adán. No sé por qué razón. Sí. Pero qué bien que lo dices, porque tenía yo ganas de mencionar. Sí. Pero bueno, todos, ¿no? En esa línea, ¿no? Afortunadamente esos programas también no los ve mucha gente. Los ve el llamado círculo rojo. Y esos pues ya sabemos, ¿no? Pero sí están constantemente en contra. Ahora tienen como consigna hablar bien de la señora Xochitl. Ya les dieron línea, pero no. En Televisa y en otros medios, cuando menos tienen 1, tienen 2, ¿no? Que opinan con objetividad. Por ejemplo, en Televisa tienen a Denise, que no es así, tan directa, ¿no? Tan reaccionaria.
tan obediente, tiene criterio propio. No es así tendenciosa. Pero ¿saben dónde no hay nadie? Nadie en la Reforma. Nadie. No hay uno. ¿Y se acuerdan cómo engañaban en el Reforma? De que era un periódico independiente de la llamada sociedad civil. Ninguno. No, si me dices latino, pues ahí ni hablamos, pues. Pero, pues debe ser parte de lo mismo. Sí, parte de lo mismo. Pero la gente se da cuenta, así como te das cuenta, tú, se da cuenta la gente, ya no es como antes. Y aplica la frase de Ponciano Arriaga: entre más me golpean, más digno me siento. Cuando empiecen a ver de que me están aplaudiendo, qué bien está la economía, qué bien el que se esté fortaleciendo el peso, qué bien que aumenten los salarios, qué bien que no haya desempleo, qué bien que se esté ayudando a los pobres, qué bien que no haya corrupción, qué bien que esté bajando la violencia, qué bien que se garanticen las libertades, qué bien que ya no hay un Estado al servicio de una minoría, qué bien que ya no hay un Estado dedicado a proteger a la delincuencia, no hay un narcoestado. Entonces, cuando empiecen a escuchar eso, preocúpense. Ya transó. ¿Cuál era la frase de Carranza? Muy buena. Cuando se negoció la salida de Díaz, la renuncia de Porfirio Díaz, en los tratados de Juárez, y se aceptó una presidencia interina de, ¿cómo se llamó el presidente interino? De la Barra, que era porfirista. Y la expresión de Carranza, porque Madero había creado ya su gabinete y había nombrado como secretario de guerra a Venustiano Carranza en Ciudad Juárez desde el 1911. ¿Y cuál es la frase de Carranza? Revolución que tranza, revolución que fracasa. Palabras más, búscala exacta. Cuando ya vean que me están aplaudiendo mucho, algo está pasando ya. Sí.